Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Leemos la palabra de nuestro Dios para darle toda la gloria a Él y toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Yahshua, el Mesías, leemos la palabra de Dios para darle la gloria, para darle el lugar a su Santo Espíritu que ministre en nuestras vidas. Invitamos al Espíritu Santo de Dios para que Él se revele a nuestros corazones. Y una historia muy conocida, la historia de Jonás, empezamos a leer desde el capítulo 1, cuando Dios le da una orden a Jonás. Dios le da una orden y le dice, levántate y vete para Nínive. Dice, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Pregona contra esa ciudad. Escuche bien, contra esa ciudad. Pregona, dice. Predica, exhórtales, háblales. Entonces, Jonás se levantó porque la orden de Dios era que se levantara. Pues sí se levantó Jonás, pero se levanta Jonás para irse a Tarsis, aquella ciudad donde era una ciudad de mucho movimiento, era una ciudad sobre el mar, y Tarsis significa ciudad que se rompe, porque en ese lugar era un lugar de fundición y también de refinerías, de mucho movimiento, cerca del sudeste de España. Por ahí estaba situada aquella ciudad y la isla de Cerdeña, bien lejos y también conocido para algunos cerca de España, por ahí estaba Jonás. Cada uno de nosotros podemos ser ese Jonás, amados hermanos. ¿Cuántas veces el Señor nos da una orden? Nosotros agarramos para el lado que nos conviene a nosotros, menos para hacer lo que Dios dice. Jonás dice, se levantó para huir de la presencia de Dios hacia Tarsis y descendió hasta Jope. Era una ciudad hermosa y halló allí una nave que partía para Tarsis. Así eso es lo que quiere decir Jope, que es una ciudad hermosa. Dice, y halló aquella nave, halló cómo irse, pagó su pasaje, pagó un precio para huir. Pero vamos a ver que con Dios no se juega, amados hermanos, porque Dios levanta un gran viento, dice la Escritura, y una gran tempestad. No solamente un gran viento, sino una gran tempestad, que era viento y era tempestad también. Con viento, con agua, con truenos. ¿Qué es una tempestad? Tiene relámpagos, mucha electricidad en el aire. Eso es una gran tempestad. Vientos huracanados que levantan grandes olas en el mar, tanto que dice que tenían miedo de perecer. Aquellos hombres, dice, eran marineros. Los marineros, personas que estaban acostumbradas a viajar, personas que estaban acostumbradas al mar y tuvieron miedo. O sea, si usted y yo nos subimos a un barco, se levanta una gran tempestad y un gran viento, quizás tengamos miedo. Pero los hombres que eran avesados al mar, hombres que estaban acostumbrados, que tenían práctica, empezaron a tener miedo. Y dice que cada uno clamaba a su Dios. Y entonces empezaron cada uno a su manera a buscar una solución, así como hace el mundo, amado hermano. Cada uno a su manera, uno le ora a San Pancracio, el otro a María, el otro a la Guadalupe. Y así, hermanos, así mismo, otros van al brujo de la esquina y otros empiezan los evangélicos empiezan dice, vamos a proclamar que este mar va a parar. Esto se va a parar y esta tempestad se va a ir de aquí. Parece ver allí
a muchos evangélicos haciendo proclamas, cuando la voluntad de Dios es por sobre toda proclama de hombre. Nadie va a cambiar la voluntad de Dios a menos de que Dios quiera cambiar su voluntad. Y eso es algo que el hombre no ha entendido. Por más que empiece a proclamar palabras y a tirar palabras y use hasta la Biblia, a su antojo y a su manera, no va a cambiar ninguna situación hasta que Dios no quiera que esa situación cambie. La situación va a cambiar cuando Dios quiera que esa situación cambie. Siempre que el Señor vea que tu corazón y mi corazón están de acuerdo a su voluntad, un corazón manejable, una personalidad que sea manejable como el de una oveja, que se deja llevar y guiar por su pastor, el gran pastor, el Señor Dios de los ejércitos de Israel. Cuando Dios ve un corazón manejable, entonces todo va a estar a favor de usted y de mí. Pero mientras nosotros seamos como Jonás, que queramos ir para el lado que a nosotros nos conviene y que queramos hacer nuestro parecer y que nos queramos ir para Tarsis o para donde se nos pegue la gana, paguemos un pasaje y paguemos un precio por irnos a Tarsis, pero las cosas no van a cambiar porque la boca de Jehová, de Yahweh, lo ha dicho. El Señor mismo dice que Él hizo levantar un gran viento en el mar, una grande tempestad, tan grande que se pensó que se partiría la nave. Asimismo, usted y yo estamos en una nave que vamos hacia donde estamos embarcados, según hacia donde nosotros nos hayamos propuesto ir, pero lejos de la voluntad de Dios. No, yo me voy para el norte y yo me voy para el sur. No, yo me voy a ir para los Estados Unidos. No, y yo me voy a ir para España. Pero no contamos con que la voluntad de Dios tal vez no es que tú vayas para ahí o para allá, sino que tú te quedes donde estás y hagas la tarea para lo cual el Señor te ha elegido. Pero como tú quieres hacer tu voluntad, Dios tiene que entrar en un trato fuerte contigo, conmigo, mientras nosotros no nos doblegamos a la voluntad de Dios. Entonces, vemos ahí que a todos aquellos marineros que estaban muy acostumbrados al mar y que eran hombres avesados a tratar con las tormentas en el mar, tuvieron miedo y empezaron cada uno a su manera a buscar a su Dios, dice. Y echaron, dice, al mar los enseres que había en la nave para descargarla de todo peso. O sea, iban a perecer posiblemente porque la nave estaba que en cualquier momento se les daba vuelta o se partía. Ellos pensaron que la nave se partía. Esa fue la verdad. Se parte la nave porque era llevada para cualquier lado por aquellas tormentas. Entonces dice que tenían mucho miedo, tanto que empezaron a buscar a su Dios. Pero aparte de tener ese gran miedo, igual no pensaron que todo ese cargamento que llevaban para sobrevivir, si lo tiraban también podrían perecer, pero se arriesgaron por falta de alimento, por falta de agua, por falta de alimento sólido. De todas maneras arriesgaron, como diciendo, tiramos lo último que nos queda, la última solución que tenemos es clamar a los dioses que cada uno tenemos, descargar este barco. Hicieron lo que a su manera les parecía. Así el mundo hoy está haciendo lo que le parece para tratar de salvarse. Dice, bueno, salgamos con 2, 3 máscaras, salgamos con lentes, pongámonos guantes, tratemos de tomar distancia. Las personas buscan a su manera sin pensar que la solución está en Dios.
Las personas piensan que tal vez un gel o tal vez quedarse encerrado en su casa o, o estar al aire libre. Otros piensan que tomando sol o saliendo a descansar, a correr y a tener una vida natural y comer comida sana, con eso ya se va a solucionar. Y no se dan cuenta que la medicina que ellos necesitan es a Dios. Ahora vamos a ver todas estas personas qué acontece en aquella situación, que estuvieron en una gran dificultad a punto de perder sus vidas. Dice que después de haber tomado todas aquellas decisiones, mientras pasaba todo a eso, dice que el patrón de la nave desciende, se acerca, le dice que estás durmiendo, se había ido al interior del barco y se había echado a dormir. Plácidamente, no me importa nada, una indiferencia total, yo estoy aquí, yo me voy a tomar mi tiempo, voy a hacer como me parezca. Esa era la condición de Jonás, sin importarle lo que pasara a su alrededor. Entonces fue confrontado por aquella persona que era un impío, era una persona que no conocía a Dios, un pecador, pero él, a pesar de todo, le confronta y le dice a Jonás, levántate y clama a tu Dios, quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. O sea, todos se pusieron a clamar a su Dios y este estaba que parecía que a él ni le importaba absolutamente nada. Iba para adelante, aunque en el medio del mar pereciera, pero tanto fue así que dice que sus compañeros, los compañeros de viaje, dijeron, echemos suerte, dice, para que vamos a saber por qué causa. Parece que había algunos adivinos, algunos allí que estaban echando suerte, vamos a decir, adivinando, por causa de quién era este asunto. Entonces dice que la suerte cayó sobre Jonás. Allí fue señalado Jonás. La culpa es tuya. Decláranos, dice, ¿por qué nos ha venido este mal? Y empezaron a hacer preguntas. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? ¿Por qué está pasándonos todo esto, ¿Tú tienes algo que ver? ¿Tienes alguna deuda? ¿Eres un homicida que anda huyendo de la justicia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos está pasando todo esto? Entonces él le dice, no, yo soy hebreo, yo soy cristiano, yo temo a Dios, sí, yo temo a Dios, el que hizo el mar, ay, 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 yo temo a Dios el que hizo el mar. ¿Y cómo es que entonces, si temes a Dios el que hizo el mar y la tierra, está pasando todo esto? Aquí tú tienes un conflicto con el que hizo el mar. Tú tienes un conflicto con el que hizo la peste. Tú tienes un conflicto con el que hizo la circunstancia. Tú tienes un conflicto. Pero no es un conflicto con hombres. No, no, no. Es un conflicto con el de arriba. Es un conflicto con el Creador. Entonces, estos hombres pecadores le dijeron, tú tienes un conflicto, dímelo, porque por ahí viene la cosa. Entonces dice aquellos hombres, cuando escucharon, yo soy cristiano, ¿y cómo que si eres cristiano? Está pasando esto en el mar, ¿por qué no le pides a tu Dios? Porque ya le habían dicho, pídele a tu Dios. Pero el asunto continuaba, la tormenta continuaba. ¿Y por qué continuaba la tormenta? Entonces dice que estos hombres temieron en gran manera, en sobremanera, y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues él se lo había declarado. Le dijo, la culpa es mía, yo no ando bien, lo que pasa es que yo he hecho tal y tal cosa, Él se lo había declarado. Entonces aquellos hombres dijeron, no,
la culpa es tuya, esto que nos ha pasado. O sea que muchas veces, hermano, por causa nuestra, de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia, porque esa era la condición de Jonás. Jonás fue desobediente, fue obstinado en hacer su propia voluntad, en elegir su propio camino, en tomar sus decisiones, en decir yo me voy y que se la arregle Dios como pueda. Yo me voy, total, no me interesa absolutamente nada de los problemas que Dios ni de lo que el Padre quiera hacer. A mí no me interesa. Yo me voy a tomar, como dice, me tomo el buque y me voy. Entonces aquellos hombres le dijeron, dice, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más. ¿Vieron? Que por más que ellos sabían ahora cuál era el problema, pero no por eso la situación se solucionaba. El mar se iba embraveciendo. ¿Por qué? Porque Dios había traído un juicio sobre la vida de Jonás por causa de su rebelión, por causa de su pecado, por causa de su desobediencia. Dios había traído un juicio sobre Jonás y todos los que iban con él en la barca, todos comenzaron a padecer por causa de Jonás. O sea, el culpable era Jonás, el que estaba haciendo las cosas mal era Jonás, pero los que estaban con él de alguna manera eran afectados. De igual manera, cuando tú y yo hacemos malas cosas con Dios, no estamos de acuerdo con el Señor, todo a nuestro alrededor se empieza a complicar y a distorsionar. Es necesario que busquemos a Dios para saber qué debemos hacer, pero no seguir tomando decisiones alocadas por las cuales más y más complicaciones. ¿No hubiera sido más fácil que en la cortita allí nomás Jonás se humillara y se arrepintiera? ¿No sería más fácil? Pero él no tomó esa decisión. Él prefería la muerte, prefería que el juicio siguiera con tal de hacer lo que se le daba la gana, con tal de hacer lo que él quisiera, no le importaba, ¿entienden? Amados hermanos, él dijo no, y se saben qué, le dijo, tómenme y échenme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad. Prefiero morirme, pero hacer lo que Dios dice, no doy el brazo a torcer, aunque me mate, aunque me muera. Hermanos, en una tormenta eléctrica, en una gran tempestad de agua y viento, de grandes olas, si te tiran al mar, fuiste. Pero a él no le importaba, prefería morir antes que obedecer. Había un gran juicio que Dios había decretado sobre la vida de Jonás por su desobediencia, por su rebelión. Pero a él no le importó eso, porque siguió pulseando con Dios, haciéndose el que yo hago lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero, y a mi manera, y no me va a manejar Dios a mí. No me va a decir Dios a mí lo que yo tengo que hacer. Era un pensamiento obstinado que dice la palabra de Dios, que el corazón obstinado es como que tuviera idolatría y hechicería en su corazón. La rebelión y la obstinación es igual que la rebeldía, que ser rebelde y que ser un brujo o un hechicero. Lo dice la Escritura en 1 de Samuel, capítulo 15. Entonces, mire usted, Jonás seguía porfiando con Dios tanto que prefirió la muerte. Dijo, échenme al mar, prefiero morirme, pero no voy a obedecer. Era tan porfiado, tan obstinado en su pecado, que en vez de arrepentirse en aquel, dice, se va a parar cuando ustedes me tiren al mar. En vez de decir, se va a parar cuando yo me arrepienta en ese mismo momento. Le pido perdón al Señor, me humillo y se termina ahí el problema. Pero no, siguió porfiándole a Dios, diciendo voy a hacer lo que se me da la gana. Entonces aquellos hombres trabajaban para hacer volver la nave, dice, a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más aún contra ellos. Lo que también ayudaron, querían ayudar
a salvar a Jonás y a salvar la barca, también se vino el mal contra ellos. Miren qué importante, a veces nosotros queremos ayudar a una persona que está en desobediencia con Dios. Cuidado, porque dice que aquella tempestad se puso en contra de ellos. Lo dice la Escritura en el verso 13 de Jonás, capítulo 1. Entonces, el mal afectó a todas las personas que estaban en el entorno. Mejor sáquenlo para afuera, porque si no, el Señor se va a enojar también con nosotros. Así dijeron aquellos hombres, tírenme y se va a terminar el problema, tírenme para afuera, prefiero la muerte antes que humillarme, prefiero ser echado fuera, tirado al mar, antes que humillarme, antes que reconocer mi pecado. No daba el brazo a torcer, seguía corazón duro, seguía rebelde, seguía obstinado, seguía porfiando con Dios y queriendo hacer su voluntad, no queriendo doblegarse, y así fue. Entonces dice que lo echaron al mar. Dice, y ellos clamaron a Dios: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni que pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, Yahweh, Dios de los ejércitos, le digo de mí, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó en su furor. El juicio estaba decretado contra Jonás por la desobediencia que él tenía y la rebelión que tenía en su corazón, la terquedad que tenía, la obstinación que tenía, el ego tan grande que tenía, que todo se tenía que hacer a la manera de él. Él quería que Dios hiciera como a Jonás se le antojó. El yo, la arrogancia, el ego, querer doblegar a Dios, no es bueno. No es bueno, dice, que contienda el vaso con el alfarero que lo formó. Escrito está. Entonces dice que temieron los hombres, temieron en gran manera. Y aquellos hombres comenzaron con gran temor a ofrecer sacrificios al gran Dios. Empezaron a ofrecer allí adoración a ese Dios, a honrar a ese Dios. Hicieron sacrificio, hicieron votos, dice. Estaban tan agradecidos, temieron a Dios, porque en el momento que ¡pum!, cae al agua, a lo profundo del mar fue enviado, entonces ahí se aquietó la gran tormenta que había, la gran tempestad, cesaron los rayos, cesaron la tormenta eléctrica, cesó aquellas olas gigantes, todo paró en el momento que sale Jonás del barco. Estuvo Jonás, dice, 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. Hasta que Jonás no cae en lo profundo de la oscuridad y del abismo, hasta ahí no se doblega Jonás. Recién allí en el vientre del pez, porque le tomó 3 días y 3 noches humillar su corazón, recién ahí invoca a Dios, se acuerda de que Dios es Dios, y entonces dice: desde el seno del Seol clamé. Ay, Señor, quizás habría muerto, porque desde el seno del Seol habría ido al Seol. ¿Será que el Señor de ahí mismo lo sacó, lo resucitó? Porque dice que fue al seno del Seol. 3 días y 3 noches, hermanos, sin respirar. No creo que pueda estar adentro de una ballena sin respirar aire. ¿Qué le pareció a usted? Si lo encierro, es encerrado en un lugar donde no tenga oxígeno, donde no tenga aire, y en el vientre de una ballena, un lugar oscuro, no creo que estuviera vivo, creo que se lo comió y ahí mismo se murió. Tápese usted la nariz, quede sin oxígeno unos minutos a ver qué le pasa. Yo no haría la prueba, pero bueno, hermano,
hay que razonar con la escritura, porque razonar conforme escrito está. No me voy a estar inventando. Aquí en el capítulo 2 del verso 2 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé. Al centro del Seol, ahí fue a parar. Al infierno, para el Seol, para donde está el fueguito, ahí. Ay, santo Dios, dice: me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Ay, tus ondas y tus olas, dice, pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré. Tenía esperanza, porque él sabía que Dios era bueno. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, ¿vieron? Estaba en el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, enredada en la cabeza todavía. Un alga enredada en la cabeza, imagínese usted, que no puede ver, no puede oír. Dios mío, en aquella maraña de algas, Dios mío. La tierra echó sus cerrojos, cerró la tierra sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú, mi vida, de la sepultura, oh Jehová Dios mío, me sacaste de ahí, de la sepultura. Yo estaba sepultado en el fondo del mar. La tierra cerró su boca y ahí se terminó mi vida. Ahí se terminó el gallito, ahí se terminó el rebelde, ahí se terminó el obstinado. Ahí dice: cuando el hombre desciende, cuando el hombre cierra sus ojos, se le termina al hombre sus obras buenas, sus obras malas, las oportunidades, todo se termina, porque el juicio estaba decretado contra Jonás por la desobediencia, por la rebelión, por la obstinación de su corazón, por estar empecinado en hacer su voluntad y en hacer lo que se le daba la gana y tratar de doblegar a Dios todavía, porque él quería que Dios hiciera lo que él quería, no quería él hacer lo que Dios decía. Él se creía a Dios en vez de darle honor a Dios y darle lugar a Dios. Él quería tomar las decisiones a su manera. Entonces, ahí dice: los que siguen vanidades ilusorias, mi oración llegó a ti, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Ahí reconoció que abandonan la misericordia de Dios porque están en vanidades ilusorias, cosas que no sirven para nada. Dice: pagaré lo que te prometí, las salvaciones de Jehová. Pagaré. Ahí se doblegó. Voy a ser obediente. Voy a doblegarme, voy a hacerlo. Entonces mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. ¿No hubiera sido más sencillo que Jonás desde un principio, se equivocó, digamos, estaba en la situación adversa, dice ahí mismo, se hubiera arrepentido: Señor, pagaré lo que te prometí, cuando estaba en el mar? Ahí mismo podía haberse arrepentido. Más oportunidades tuvo porque le dijeron: clama a tu Dios. Hasta un pecador le dijo, pero sin embargo él estaba en la suya, no quería dar el brazo a torcer y por lo tanto dijo: no. Y casi perecen todos. Ellos trataron de ayudar, pero la cosa se puso peor. ¿Por qué? Porque Dios estaba enojado con Jonás. Dios estaba muy enojado con él. Entonces, amados hermanos, llegamos a este final de parte de esta historia. Podemos decir que el problema que tenía Jonás, porque lo podemos ver en el capítulo 4, era que Jonás no solamente que era obstinado, tenía enojo, quería que las cosas se hicieran a su manera, era rebelde, quería dirigir a Dios, quería que se hiciera su voluntad, hacer las cosas a su manera. Eso no era conveniente. Cuando Dios tiene un propósito con tu vida, Dios va a forzarte a que tú hagas su voluntad. Y si tú no quieres obedecer, en aquel momento podía haber terminado la vida de Jonás. Pero Jonás al final se humilla y entonces el Señor, como dice Isaías 55,
Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para lo que la envié. O sea, la palabra que Dios ha traído para tu vida, vas a hacer lo que Dios diga, y si no lo quieres hacer, el Señor decretará juicio sobre tu vida, como Él está diciendo que viene juicio y es necesario que el juicio comience primero por la casa de Dios. Esas son las palabras del Señor, que procuremos cada uno no estar en un barco haciendo lo que se nos da la gana, embarcados en la obstinación de nuestro corazón, yendo para donde Dios nos ha mandado, tomando nosotros decisiones por nuestra cuenta, como que fuéramos nosotros dueños de nosotros mismos y haciendo lo que se nos da la gana. ¿Por qué? Porque a Yahweh nadie le ordena lo que él tiene que hacer, nadie lo manda, nadie lo chantajea y nadie lo intima. Eso debemos de saber, que con Dios no se juega. Dios les bendiga, mis amados, Dios les guarde. Palabra de Dios para este día, que el Señor me ha dado esta palabra para que las comparta con ustedes. Vaya para quien tenga que ir. El Señor tenga misericordia conforme sea su voluntad, porque no le voy a ordenar a Dios que tenga misericordia. Si Él quisiera tener misericordia de los Jonás que andan por aquí, aleluya, gloria a Dios. Pero Jonás debe de saber que el único lugar que a Dios lo mueve, lo único que lo mueve a Dios es un corazón contrito y humillado. Porque al altivo, dice su palabra, Él mira de lejos. Al soberbio y al altivo el Señor lo mira de lejos. Ningún orgulloso, ni arrogante, ni obstinado, ni que yo, ni que tú, ni que nadie manda a Dios. Nadie lo manda. Así que con Dios no se juega. De la única manera que podemos lograr algo con el Padre Celestial es doblegando nuestra voluntad a la de Él. Bendito. No son tus palabras. Déjame decirte que tú puedes decir un montón de palabras bonitas, pero que el Señor pesará tu corazón, la intención de tu corazón. Porque tú le puedes decir al Padre y delante de los hombres, puedes decir, yo me humillo, yo me arrepiento, yo pido perdón, pero el corazón lo ve Dios. El Padre ve el corazón del hombre y a Él nadie lo puede engañar. Esa es la diferencia que entre los hombres y Dios, que Dios conoce los corazones y sabe cuando hay un quebrantamiento, una humillación, cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando hay conversión de verdad, al Padre sabe. El Padre sabe, hermanos, yo le puedo asegurar que el Padre lo sabe. Esto